tardes a todos. Y el día de hoy no solamente vamos a iniciar con un nuevo tema, vamos a iniciar con una serie nueva. El día de hoy, esta serie se llama El deseo de Dios para la familia. Y el propósito fundamental de esta serie, porque lo que vamos a estar viendo hoy en esencia es una introducción. En esencia vamos a estar poniendo algunos fundamentos de cosas que vamos a estar viendo allá adelante, pero el propósito fundamental, repito, de esta serie es que como matrimonios, en primer lugar, pero de manera subsecuente el paso lógico a seguir, pues es como familias, pues aprendamos el consejo de Dios que ha establecido en su palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos entonces vivir alineados a sus conceptos, gobernados por los preceptos, pues, del creador de la familia, ¿verdad? Entonces, en esta serie y con la ayuda del Señor estaremos viendo puntos tan esenciales en cuanto al matrimonio, ¿sí? A la crianza de los hijos, a los roles de los miembros de la familia, ¿verdad? Es decir, como padres, como hijos, como abuelos, hasta con los suegros nos vamos a meter, ¿verdad? Ver de acuerdo al plan de Dios, ¿verdad? Cómo es y cómo debe de ser, según el pensamiento de Dios y el plan de Dios, que ha sido tan tergiversado el día de hoy, aún dentro de la iglesia. Voy a estar ahondando mucho de esto. Hay muchos conceptos que incluso son, miren, lo voy a mencionar, ¿no? Pero cosas que son tan aberrantes que se promueven aún desde el púlpito, ya sea pues no sé por qué, porque no está en la Biblia, ¿no? A lo mejor porque se es agradable o se busca caer bien muchas veces, o muchas veces sencillamente es porque no se tiene idea y ya se está tan amoldado al pensamiento del mundo que ya ni siquiera se discierne, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo esto, vamos a estar hablando bastante. Con la ayuda de Dios, pienso que esta serie nos va a llevar el resto del año, ¿sí? Porque hay mucho que tratar con este respecto, es fundamental en nuestra vida cristiana. Se abarcan muchos aspectos. ¿A cuánto les interesa esto? A ver, salúdenme. Bueno, pues están listos entonces para que el Señor nos enseñe. Sí, bueno, hemos mencionado, ¿verdad? En múltiples ocasiones de lo evidentemente extraviada que está la cultura occidental desde un sentido moral, en muchos otros, ¿no? Pero desde un sentido moral, empezando porque ha hecho a un lado la verdad. Es decir, miren, es como no sé si se entiende el término, pero la plomada, ese instrumento que ponen los albañiles cuando están levantando un muro, que están poniendo una hilada de ladrillos y otra hilada, y se va poniendo pues sí, un hilo, ¿verdad? Se pega a la pared y y abajo tiene un plomo. Entonces eso lo pone uno y ya lo ven de lado y ya se ve si el muro se está yendo así todo chueco o si va recto. Esa es la plomada. Ok. Cuando un albañil está construyendo sin la plomada, seguramente, miren, aunque tenga un ojo milimétrico, seguramente ese muro no va a quedar bien, va a quedar chueco, ¿sí? Y cuando le estén poniendo los emplastes, los enjarres, en unas partes le va a estar muy finito y en otras partes se va a llevar unas tortotas, ¿verdad? Porque no va a estar bien parejo. Entonces se va mal. Ok, eso ha pasado en la cultura occidental, y me refiero a cultura occidental, como ustedes ya saben, esencialmente de Europa hacia el lado de América, ¿ok? Y llega hasta Australia, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero eso es lo que abarca. Entonces, sin entrar en detalles, porque ese es todo un tema y no es un tema corto, pero solo para ejemplificar cómo están las cosas
Nada más para que nos demos una idea y que lo tengamos presentes, porque a veces o puede ser que no estemos enterados o lo vimos pero no le prestamos atención y no pensamos en las implicaciones que todo esto tiene, pero ya no se atreven a definir lo que es un hombre o lo que es una mujer. Y no me estoy refiriendo a un mortal común como cualquiera de nosotros. Es una pregunta que le hicieron a alguien que acaban de designar a la juez más reciente de la Suprema Corte de la Justicia en los Estados Unidos, que es una mujer de color, y su respuesta fue, no sé. Le dijeron, y bueno, entonces, ¿qué es una mujer? Y dijo, bueno, no sé, no soy bióloga. ¿Se imaginan ustedes? O sea, esto nos da una idea de lo que estamos hablando, de los valores, si se les puede llamar así, ¿verdad? De una sociedad de primer mundo, pero estamos hablando de aquellos que deben hacer valer la ley y la Constitución. Es decir, si algo tan definido por la verdad, por la biología, por el sentido natural, ¿sí? Por el sentido común, vamos, pues ¿qué va a hacer de los demás? ¿Qué va a hacer cuando se tenga que plantar delante de una decisión mucho más trascendente? Ahorita les anuncio, no sé cómo está, la verdad me he perdido un poquito porque con todo el tema de Ucrania, que ese es todo un tema, andan por otros lados, pero aprovechando entre eso, acá hay un par de estados en los Estados Unidos que están buscando meter al Congreso, hay proyectos de ley, escuchen bien, ya no es nada más para el aborto hasta el día de nacer, es decir, hasta el momento del nacimiento. No, ya lo están empujando, ¿verdad? Ya se está viendo para que sea incluso hasta 6 semanas después del nacimiento. Eso ya no se le puede llamar aborto, eso ya es infanticidio. Eso ya es un genocidio. ¿Estamos aquí? Entonces, en el momento en que eso tenga que pasar por, vamos a llamarlo acá, o sea, si hay una disputa en la Suprema Corte de Justicia y no se atreven a definir lo que es un hombre o lo que es una mujer, ¿qué va a pasar? Entonces, las cosas es tan tremenda que, por ejemplo, dicen que los hombres se embarazan, pero no se puede decir lo mismo de las mujeres. Cuando se refiere a una mujer, se le tiene que tratar como personas que se embarazan, ¿sí? No puedo, miren, no sé si ustedes recuerdan esto, pero cuando la autora, ¿verdad? de la saga de Harry Potter, ¿cuántos la ubican? Pues, bueno, se hizo multimillonaria y no es precisamente un dechado de moralidad la señora, pero dijo algo tan sencillo como, bueno, pues las mujeres menstruamos, ¿ok? Eso fue suficiente para que la cancelaran. Entonces, pues entonces, ¿quiénes son, no? Ah, bueno, es que cualquiera lo puede hacer, el que, como tú te definas, eso no importa. Entonces, así podríamos seguir con una lista interminable de aberraciones que si no se les aplaude, sencillamente corres el riesgo de ser cancelado socialmente, ¿sí? Y de colocarte del lado incorrecto de la historia por atreverte a pensar distinto, ¿sí? Por atreverte a pensar distinto. Ahora, pónganme atención en esto, por favor. Se necesita una base objetiva sobre la cual se desarrollen las convicciones y los sistemas de valores. Es por eso que la verdad es importante. Es decir, se necesita tener un fundamento sobre el cual uno pueda definir y decir, oye, sobre esto nos vamos a apoyar, de esto vamos a estar hablando, ¿verdad que sí? Es decir, si es un ejemplo, si he de juzgar una causa, si soy un juez y he de juzgar una causa, pues ¿contra qué lo voy a juzgar? Contra un sistema de leyes que estén ahí. Entonces, ¿cómo puedo, o sea, que llamen, cuando digan robo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es robo? Defíneme robo. Se tiene que definir. Entonces, se tienen que ir definiendo las cosas. Bueno, esta sociedad actual no es precisamente muy buena definiendo la verdad, ¿sí? Porque ellos hablan de tu verdad, mi verdad, su verdad.
Ya no hay nada objetivo sobre lo cual, no hay ninguna base, repito, objetiva sobre la cual se desarrolle ninguna convicción, ningún fundamento, ningún sistema. Entonces es un relativismo impresionante. Y escúchenme muy bien esto que voy a decir. Ahorita solamente estoy poniendo algunos botones para que vean cómo y por dónde se va a ir esta serie. Nuestros hijos, en particular los más pequeños, pero todos, están siendo educados, o más bien, están siendo adoctrinados en sistemas escolares que dicen ofrecer una educación libre de valores, una educación que es moralmente neutra. Pero sabemos que no hay tal cosa como la neutralidad cuando hay un adoctrinamiento. Y sí estoy diciendo bien, un adoctrinamiento. Porque cualquier sistema de enseñanza, cualquier escuela de pensamiento, es decir, cualquier sistema educativo, pues se fundamenta en una base de valores o de antivalores, como es el caso de la cultura occidental, que en esencia se inicia con la destrucción de lo que ya hay. Y esto incluye el modelo de la familia. O sea, se tiene en el pensamiento actual, en un pensamiento de una cultura totalitaria hacia donde se está yendo todo y hacia donde sabemos que va, se tiene que destruir. O sea, no se debaten las ideas como se hacía antes. A ver, pues exponme tú tus argumentos, yo te expongo mis argumentos y llegamos a un punto en donde se establece algo, pero en base a argumentación. Aquí no, aquí está este argumento, ese argumento se destruye, la historia se tiene que borrar. Por eso no se les enseña historia a los hijos. Por eso actualmente la historia se empieza a contar a partir de tal fecha y con un cierto ángulo, ¿sí? Y eso no es una casualidad. Hay en algunas naciones que es más evidente que en otros, ¿sí? Yo les he mencionado esto, todo lo que tiene que ver con teorías críticas, así se llaman teorías críticas, teoría crítica de la raza, por ejemplo, esa es una, que tiene muchísimas implicaciones. Pero todo eso es lo que está en medio de sistemas escolares, ¿sí? Entonces, y nuestros hijos pasan, básicamente y principalmente los niños, pasan muchas horas en un sistema en donde poco a poco lo que se busca es desprenderlos, desligarlos de los padres, en donde los padres ya no tengan injerencia en ellos, en donde los padres ya no tengan injerencia en decirle, oye, yo no quiero que a mi niño de 3 años le enseñes, ¿verdad? Si es un niño, a que si quiere puede ser hoy un niño y mañana una niña, ¿sí? Y que de repente te lleguen, como ha ocurrido, ahí, yo no sé si algunos de ustedes ha tenido esta experiencia, pero que lleguen su niña de 5 o 6 años, diciéndole de repente, ¿verdad?, a su mamá, yo quiero ser lesbiana, porque me lo enseñaron, ¿sí? Y la maestra me enseñó y les empiezan a enseñar cosas que por respeto a ustedes no me atrevo a decirlo aquí. ¿Estamos aquí? Pero eso ya está. O sea, de pronto te dice un presidente le dice a los maestros, los niños son de ustedes todo el tiempo que estén en la escuela. Los padres no pueden hacer nada. Estamos hablando de lobbies muy poderosos. ¿Estamos aquí? Y nuestros hijos están expuestos a eso. Ahora, debo decir que ese proceso lo iniciaron en primer lugar, es decir, todo ese ataque, toda esa destrucción, lo iniciaron en primer lugar, ¿verdad? Desde dentro de la iglesia, ¿eh? No piensen que eso inició por allá en el mundo, ¿verdad? Sí, es cierto, con 2 o 3 pensadores, 3 o 4 que se juntaron por ahí, pero desarrollaron toda una escuela de pensamiento que se fue y se metió hasta la iglesia, ¿sí? Y el caballo de Troya que entró a la iglesia, ¿cuántos ubican ese término, el caballo de Troya?
Así que parece un regalo, pero a la hora de que entró, está ahí, todos, ay, qué bien, pero de pronto ya empieza a hacer sus estragos. Eso se llama teología liberal. Y de esto hay mucho que decir y lo diremos en su momento, pero el ataque lo tenían que hacer desde adentro y el inicio a eso fue el ataque a la verdad absoluta. Es decir, tú no puedes establecer algo como no sé lo que es un hombre o no sé lo que es una mujer, ¿verdad? Sin destruir algo tan esencial como la verdad absoluta. Es decir, ahorita ya en muchos lugares, ustedes saben esto, una mujer está teniendo un bebé porque son las mujeres las que tienen los bebés. ¿Sí o no? A ver, levanten su mano. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que son las mujeres las que pueden embarazarse y tener bebés. Porque son las mujeres las únicas que tienen un canal de parto. Y porque tienen el diseño para alojar ahí desde una célula que crece hasta tener un bebé. Son las mujeres las únicas que pueden hacer eso. ¿Sí? El hecho es que en el momento en el que nace ese bebé, el doctor no puede decir, tuviste un niño o una niña. Entonces, ¿qué tuviste? Tuviste una persona. Y bueno, y si le estás viendo ahí lo que le estás viendo, ¿cómo le llamas a eso? ¿O cómo le llamas a la falta de eso? ¿Me explico? ¿Verdad que podría, o sea, sería cómico si no fuera tan trágico? La verdad es que sería para botarse de la risa si no fuera para ponerse a llorar, porque el asunto es muy serio. Existe una agresión contra nuestros hijos, muy fuerte. Existe una agresión contra la familia de una manera impresionante, ¿sí? Todo ese tema del gender o de género es una agresión en principio contra el diseño de Dios. La Escritura dice, procurando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? Entonces, ubiquen eso, ubiquen ese esfuerzo tan impresionante, esa agenda que está tan bien orquestada y con tantos recursos, escuchen bien, para descristianizar a la cultura occidental. Y eso es el punto, ¿eh? Ahí se centra todo. Descristianizar, borrar el nombre de Cristo por donde se busque. Y aquí no me estoy refiriendo déjenme englobar cuando digo descristianizar, es el concepto de la cristiandad. No me estoy refiriendo al cristiano evangélico, como usted y como yo. Me estoy refiriendo a todo lo que huela a Cristo, a todo lo que se haya originado y que esté, todo lo que le rinda culto a Cristo o que se le asemeje, esté bien o esté mal, porque ellos no distinguen, ¿sí? Ellos no distinguen entre la iglesia católica y la verdadera iglesia. ¿Sí me explico? No distinguen entre Roma y entre cualquier cosa. No lo distinguen. Para ellos es esto, aquí se habla de Dios, esto tiene que ver con Cristo, hay que ofenderlo. Y ya se viene, el mes que entra, se viene el mes del orgullo, ¿verdad? Y donde empiezan los desfiles y donde se hace, díganme, ¿contra qué es contra lo que se hace un ataque pero asqueroso? ¿No es contra el Señor? O sea, no es, no ponen a alguien crucificado ahí, ¿verdad? O dos homosexuales ahí besándose y de repente quieren hacer una protesta por el tema del aborto y van y se plantan fuera de una iglesia esencialmente católica, ¿sí? Pero van y hacen todo un show ahí y hace un par de años hubo un ataque muy fuerte, déjenme ponerlo aquí, ahora sí que aquí tras Lomita, ¿verdad? Aquí tras Canal, pero hubo un ataque contra Notre Dame, contra la Catedral de Notre Dame. ¿Cuántos se acuerdan de eso? O sea, un incendio. Ahora, eso no es un tarado, ¿sí? Que está por ahí y dice, le voy a prender un cerillo aquí. No,
O sea, es lo que eso representa. Lo que eso representa para Europa. ¿Sí? No sé si lo están viendo, no sé si me doy a entender con eso. Repito, esto es todo un tema, pero yo lo que quiero que ustedes puedan ubicar de principio, porque este es el primer tema que estamos viendo, es solamente una introducción a la serie. ¿Cómo dijimos que se llamaba la serie? El deseo de Dios para la familia. Entonces tenemos que ver en dónde estamos parados, ¿verdad que sí? Y bueno, hay muchísimos recursos, hay lobbies muy poderosos, no son mayoritarios, debo decir, ¿sí? Pero tienen muchos recursos precisamente para hacer esto. Entonces, podríamos hablar mucho de esto, pero no quiero desviarme del tema. Ahora, una de las razones por las que esta generación está batiendo récords en deshonestidad, en falta de respeto, en promiscuidad sexual, en violencia, en suicidio y un montón de patologías, es precisamente porque ha perdido el apuntalamiento moral, porque ha perdido su fundamento en la verdad, y aún dentro de la iglesia, y ya me voy a ir más hasta la cocina, aún dentro de la iglesia evangélica, dentro de los cristianos, ¿sí? El fundamento que tienen de la verdad es muy débil. Les cuesta trabajo distinguir entre lo bueno y lo malo, y precisamente porque no tienen esa base en la verdad que les ayude a fortalecerla. Entonces, miren mis amados, es muy triste, y esto lo hemos tocado en distintas ocasiones, pero es muy triste, es muy trágico, es muy lamentable de pronto encontrarse con alguien que se dice cristiano y que dice no tener una opinión con respecto a un matrimonio, y lo digo entre comillas, un matrimonio homosexual, por ejemplo, o cómo debe de ser la familia. Es decir, mejor ya ahí muere. Ya quedó claro, ¿verdad? Ok. Es muy lamentable. Es muy lamentable porque dices, bueno, tan sencillo, ¿qué dice la palabra de Dios? Y si tú le dices, bueno, es que la palabra de Dios dice esto, bueno, sí, pero hay que entender que la Biblia pues fue escrita hace mucho tiempo y ahorita son tiempos distintos. ¿Cuántos han escuchado ese argumento? Eso es el caballo de Troya, teología liberal. No es el mundo diciéndolo, no es el mundo atacando, que el mundo ataque, como lo hemos dicho cualquier cantidad de veces, que el mundo ataque y que el mundo diga eso es lo más normal, pues dices, pues abiertamente, pues son hijos del diablo, ¿qué te voy a decir? ¿Sí? Pero los que se dicen hijos de Dios, los que se dicen creyentes y que no tengan una base real y sólida, que no tengan una convicción sólida, firme en la verdad, pues no podemos intentar, fíjense bien la lógica, no podemos jamás intentar operar un aparato ignorando las indicaciones del fabricante y tratando de nosotros establecer nuestras propias reglas, nuestras propias instrucciones. Sin embargo, es algo que se hace de una manera muy común. ¿Cuántos les ha pasado eso? Compraron un aparato eléctrico, el que sea, y ahí están las instrucciones, pues a veces no están tan complicadas, a veces ya la lógica. Dicen, no, yo no necesito las instrucciones, y lo enchufan y lo ponen y le jalan y al ratito lo rompen y dicen, esta cochinada no sirve. ¿Sí? Porque pues nada más tenías que ubicar que eso no se tenía que meter al agua, que eso no lo podías meter a la lavadora de platos, que no debías de ponerle diésel, que era gasolina lo que llevaba, ¿verdad? O sea, cosas tan sencillas. Bueno, hay un manual. Ahora, póngame atención, este tema, dijimos, se llama La familia es de Dios. Así se llama este tema. La familia es de Dios. Y la familia, al ser de Dios, está sostenida por la verdad.
la palabra de Dios dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, debido a eso, no es difícil entender por qué los esfuerzos del enemigo están tan dirigidos a golpear en la familia y en la sociedad. Pero tienen que empezar por golpear en la familia. Esto lo ubicamos. Hay lo primero que necesitas hacer para resquebrajar a una sociedad, tienes que resquebrajar el núcleo familiar. Tienes que romper a la familia. Si no rompes a la familia, no vas a romper a la sociedad, no la vas a poder controlar, no la vas a poder manejar. Tienes que romper a la sociedad y tienes que romper a la familia. Y por eso tienes que empezar el ataque desde los niños. ¿Estamos aquí? Y no solamente es el tiempo que pasan en la escuela, pero es que es el entretenimiento que tienen. ¿Cuáles son las películas que ven? ¿Qué son los programas que tienen? ¿Qué diversiones tienen? ¿Qué es lo que hay detrás de cada eso? Ay, no, pues es una caricatura muy bonita. Y los personajes que están ahí son un par de homosexuales. Pero no pasa nada, pues como están niños no lo entienden. Acuérdense, los niños son niños, no son tontos, son niños. Y los que hacen todo eso tienen una sabiduría muy grande. Es una sabiduría diabólica, pero saben cómo llegar y saben cómo capturar y saben cómo secuestrar la mente y el alma de nuestros niños. ¿Sí? Entonces, miren, si la línea, este es un principio militar, este es un principio de guerra. Si la línea de defensa se rompe, y en este caso la principal línea de defensa de la sociedad es la familia y es la iglesia, si eso se rompe, literalmente puedes hacer lo que quieras con sus integrantes, porque quedan completamente vulnerables. Tú rompes el núcleo familiar, dejas a los niños expuestos, va y con tus hijos, ya tienen su mente y es cuestión de tiempo que crezcan para que empiecen a pensar de la manera que piensan. Y eso ya se está viendo, aún dentro de la iglesia. Por eso el problema es que, como lo hemos estado mencionando, como lo vamos a seguir reiterando, el problema de eso no es solo que ocurre con los incrédulos allá en el mundo. Es que lamentablemente también entre los creyentes, ¿verdad? Porque sus convicciones, porque sus conceptos con respecto a la familia no están en línea con lo que Dios dice. Entonces, los fundamentos sobre los cuales descansa su familia, pues son como un terrón de azúcar frente a un aguacero que está por venir. Y es que, es que ya me convertí, es que ya vine a la iglesia y sigo con esto. Sí, porque la idea que tú tienes como de la familia, las convicciones que tienes, y como esto lo hemos dicho, dedicamos una serie completa a eso, ¿verdad? A que nos quedara claro que el tener la información correcta, eso no determina cómo voy a actuar, eso no determina mi conducta, es esencial, es importante, pero es mi convicción y mis afectos lo que va a sacar adelante y por donde se va a reventar o donde se va a manifestar mi conducta. Pues el asunto es de que si no tengo convicciones sólidas, repito, es un terrón de azúcar, es muy vulnerable. Y mis amados, la familia es de Dios. Él la pensó, Él la diseñó, Él la formó y siempre operará sobre la base de la verdad. Su palabra es verdad. Si se quita cualquier elemento de lo que Dios estableció, adiós con la familia. Es cuestión de tiempo. Es como los malos mecánicos. No sé cuántos han pasado esto, ¿verdad? Y llegas, porque trae tu carro, ¿verdad? Trae ahí un ruidito, un ruidito X. Y lo llevas al mecánico, tu carro o el aparato que quieras, y lo llevas ahí con el que lo va a reparar. Y lo ve y dice, sí. Y de repente agarra y tiene una manguera y le quita la manguera y ese otro cable agarra y se lo arranca y lo quita acá y lo tira y le dices, espérate, ¿por qué haces eso? No, es que ya, pero ya viste, ya se le quitó el ruido. Es que no lo necesita eso.
Y dices, no, fíjate que hubo un montón de ingenieros y de diseñadores que pensaron, que idearon todo esto para que alguien tan inteligente como tú llegue y se lo arranque y diga, no le hace falta. Qué arrogancia, ¿no? Qué arrogancia. Ah, bueno, en ese sentido es cuando es la forma en la que el ser humano piensa, es la forma en la que el hombre natural piensa en actuar en independencia de Dios, que yo me puedo hacer a un lado y que puedo operar de la forma que yo quiera, en este caso a la familia, porque así lo vi de mis padres, así me lo enseñaron los abuelos, eso es lo que yo he visto y por eso tengo esta conducta. ¿Sí? Porque el hombre debe de ser así que dices, ah, qué macho, ¿verdad? Debe de ser parrandero, mujeriego y jugador, ¿verdad? Así de esos hombres bien machos que les gustan, ¿verdad? A las latinas, ¿eh? ¡Ajúa! No, no, o sea, eso yo creo que muchos de nosotros lo podemos ubicar, ¿verdad? Porque lo vimos y lo metieron hasta el cansancio en todas las películas. Todavía nosotros, algunos de ustedes, todavía no. Oigan, y allá en México utilizan sombrero y traen pistola, duermen siesta recargados en un cactus. O sea, dices, y eso nada más por mencionar a México, pero así nos podríamos ir con cada una de las naciones que estamos aquí representadas, que ya parecemos Naciones Unidas, ¿verdad? No, mis amados, la familia es de Dios. Repito, Él la pensó, Él la diseñó, Él la formó. Todo lo que está aquí en las Escrituras, que hay muchísima enseñanza con respecto a la familia, aquí está. Y con la ayuda del Señor, con la guía del Espíritu Santo, que Él inspiró esta palabra, vamos a ir aprendiendo. ¿Les parece bien? El Salmo 11.3, se los leo así muy rápido, nada más anótelo. Salmo 11.3 dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Ahora, debido a que cada uno de nosotros posee un trasfondo familiar, un trasfondo cultural distinto, pues todos son factores relativos, porque no todos venimos de una familia igual. Eso es cierto. No todos vimos el mismo ejemplo de nuestros padres. No les voy a decir levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes vieron a sus padres o a su padre a lo mejor golpear a su madre o a su madre ponerle una corretiza a su padre? Porque también se da. A mí nunca me tocó, fíjense, sin ser mis padres cristianos, a mí nunca me tocó a mi padre que maltratara a mi mamá, al menos no delante mío, pero nunca me tocó ver eso. ¿Sí? Yo no escuché a mi padre decirle una grosería a mi mamá, o a mi mamá, a mi papá, nunca lo escuché, y no eran cristianos. No sé si me estoy dando a entender, pero esa no es la experiencia de todos. Esa no fue la experiencia de todos, ¿sí? A lo mejor a algunos de ustedes les tocó ver a su padre llevar a la amante a su propia casa. Es probable, no lo sé, no quiero averiguar, pero muchos a lo mejor vieron eso y dijeron, eso es lo normal. Puedo tener 2 o 3 mujeres por ahí y no pasa nada. ¿Sí? U hombres también, porque eso se da. O la hermana puede decir, puedo tener a otra mujer. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque pues y somos cristianas. ¿Sí? O un esposo puede dejar a la esposa porque se fue con su amigo. Y se dicen cristianos. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, todos estos son factores relativos
y provoca que nuestras formas de pensar y nuestras formas de conducirnos con relación a la familia no siempre sea la mejor, no siempre sea la adecuada. Y puede ser que hoy en día, no quiero decir así es y poner ningún señalamiento, pero ahora sí que yo no tiro la piedra, yo nomás pongo la piedra enfrente y cada quien llega y se da con ella, ¿sí? Pero, pero puede ser que algunas conductas que estén teniendo dentro de su familia hacia su esposo, hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sus padres, hacia el abuelo, no sea la adecuada y no esté en línea con lo que el Señor establece, y debido a eso ahí tiene los resultados. En muchos casos alejados, pero de aquí a China, nadando, ¿sí?, del diseño original de Dios. Por eso, fíjense, algo que es muy importante entender, este es un principio que nada más, repito, hoy estamos poniendo botones, ¿sí? Mucho de esto que estoy diciendo hoy lo vamos a estar desarrollando a lo largo del resto del año con la ayuda del Señor. Pero algo que es muy importante que nosotros entendamos, que la familia no empieza con los hijos. La familia no empieza cuando llegan los hijos, ¿sí?, sino con su pareja, con su esposo, con su esposa. Y digo bien, esposo o esposa, legalmente, debidamente constituidos. No, ya nos arrejuntamos nada más aquí. Ya nos juntamos y tenemos 300 años viviendo juntos y ya tenemos hijos, ya somos una familia. Y, hola. Vamos a ir ahorita para allá. ¿Sí? Miren, se ha distorsionado tanto el concepto de familia que ya cualquier cosa aberrante la llaman familia. Yo no sé cuántos han visto, o sea, pero han visto o han sabido de hubo una comedia, ¿sí?, que se llama, bueno, no sé, creo que Modern Family. ¿Cuántos la han escuchado? ¿Sí? Que la protagonista es una colombiana muy prominente. ¿Cuántos ubican esa serie? ¿Ok? Bueno, si ahondamos ahí, yo alguna vez la vi, les soy honesto, no la aguanté más de 20 minutos. Y creo que el capítulo duran como media hora, pero no aguanté 20 minutos. O sea, estás viendo en donde generalmente, y eso, ahora, eso es algo que fue súper recibido, que se hicieron millonarios los protagonistas, ¿eh? Esa serie hizo millones, ¿sí? Y fueron muchísimas temporadas, pero desde ahí se empiezan a desprender un montón de cosas. Y si ustedes observan, aún las películas que van dirigidas a nuestros hijos, las comedias, las series, ¿sí?, lo que mencionamos, el entretenimiento, generalmente los lindos, ¿sí?, los cool, es el matrimonio del mismo sexo. Si se le puede llamar matrimonio, ¿verdad? El que es la pareja heterosexual, porque hay una pareja heterosexual, hay la pareja homosexual, sean hombres o mujeres, es indistinto, ¿verdad? Pero en la pareja heterosexual, generalmente la madre es muy dominante, ¿sí? La madre es súper dominante, ¿sí? El abuelo está demente. Los hijos son unos groseros y el padre es un imbécil temeroso al que pueden manipular, y de ahí lo que le sigue. Eso es lo que se representa. Díganme sí o no. Ok. Entonces, eso ya nos deja ubicar muchas cosas. Eso ya nos deja ver muchas cosas, ¿sí? Entonces, el concepto tradicional de familia, por no tener una mejor manera de definirlo, pero dentro de ese concepto, el que todos conoceríamos, el que se ha conocido por milenios, mis amados, es el de un grupo de personas que están emparentadas, empezando por el matrimonio, el nacimiento o la adopción. ¿Sí o no?
Es decir, empieza en el matrimonio. ¿A poco ahí normalmente ya se casaron, tuvieron hijos? Bueno, hay por algunas circunstancias a veces alguna pareja no puede tener hijos y eso no quiere decir que no son una familia y pueden adoptar. De hecho, es muy loable adoptar un hijo y muchos lo han hecho y dices, wow, mis respetos, y hacen un trabajo impresionante. Pero ese es el concepto tradicional de la familia. ¿Sí o no? ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? ¿Ok? Y ese concepto se tiene que destruir de acuerdo a la cultura en la que estamos. Eso se tiene que destruir. Entonces, ¿cuál es la esencia de cómo define la sociedad occidental a la familia? ¿Sí? Y esto, repito, ya es incluyendo a los cristianos evangélicos. Pero actualmente se empezó a decir, desde hace unos 20 años más o menos, se empezó a decir un poquito más, si acaso, incluso déjenme, ya por los impuestos y ya como está con lo del COVID y todo ese asunto, vámonos a 30 años. Pero que una familia se compone de los que lo aman profundamente a uno. Es decir, si tú me amas mucho, eres mi familia o a quien yo amo. Entonces el asunto es de que nos amemos. ¿Ok? Eso es lo que nos hace una familia. No importa qué seamos, pero eso es lo que constituye una familia. Entonces, con ese concepto se puede agregar o quitar miembros de la familia según los sentimientos. Depende cómo me sienta. No voy a decir algo que no hayan escuchado, pero, pues es que estoy enamorado o enamorada de mi gallina. Y me voy a casar con ella porque me gustan mucho los huevitos que da y los huevitos ¡ay! Son nuestros bebés. O sea, muchos tratan a los animales, pero Dios de mi vida, los consienten más que si fueran un hijo, que si fueran... es más, ni con sus hijos tuvieron tantos cuidados como lo tienen con el gato muchas veces, o con el perro, o con el perico. Eso es lamentable, pero eso es una realidad. Porque la línea de verdad, la línea de valores está completamente distorsionada. No sé si me estoy dando a entender. Y se fundamenta entonces en los sentimientos. Y de esta manera, entonces la familia ya no tiene una base sobre fundamentos legales y menos sobre fundamentos bíblicos, porque se basa en los sentimientos. En otras palabras, la familia ha adquirido un significado cambiante y temporario. ¿Sí? Ahorita puede ser, ya mañana no es. Entonces, fíjense lo que les voy a decir. A manera de ejercicio, a lo mejor en los próximos días, pero sería interesante ver con nuestros hijos qué es lo que ellos piensan en relación con la familia, de qué es para ellos la familia, qué propósito tiene la familia. ¿Sí? Y puede ser que se lleven una sorpresa, de ver cómo han absorbido los conceptos de la cultura occidental y cómo están siendo absorbidos por la cultura, particularmente los niños. Por eso es tan importante entender que la tarea primordial de la familia, no nada más de los padres, pero ya es de la familia, es la educación. ¿Sí? A todos los niveles. Por eso está, fíjense, la red, a esto sí les voy a preguntar, para que ubiquemos cómo hay esa red, ¿no? Y cómo se ha ido esa red, cómo se ha ido desmembrando, descosiendo a lo largo de los años, de una manera aceleradísima de la última generación para acá. Vamos a hablar de 40 años para acá, 50 años para acá. ¿Sí? Pero ahí están los abuelos, ¿verdad? Y es todo, la familia es todo un núcleo de contención social. Es decir, están los abuelos y están los tíos y están los primos y uno anda correteando con
con los abuelos y están ahí los tíos y están los primos y te criaste en medio de ellos y los papás están por ahí también y de repente ya te llegaron, ya estás con 5 primos en la casa y ya hicieron una pijamada, se quedaron ahí y aquello fue una revolución, volvimos locas a nuestras madres, nos divertíamos mucho, ¿verdad? Pero estábamos seguros. ¿Cuántos vivieron eso? Eso no lo han tenido la mayor parte de nuestros hijos. Porque ya no se usa, porque ya no se da, porque está desmembrado. ¿Sí? Ya se llevan a los niños, mientras más pequeño lo pueda llevar a la guardería, mejor. Y no piensen que eso es gratis, no piensen que eso es algo casual o accidental, es que eso es ingeniería social, en donde se tiene voy a hablar más de esto, nomás repito, estos son botones. Todo el tema de que el feminismo, por ejemplo, y a lo mejor aquí, esto lo voy a dedicar a 1 o 2 temas, nada más esto se los voy anticipando para que vayan comprando algún ungüento, porque sí, fíjense bien, porque es que yo tengo el derecho de, pero todo empieza, pónganme atención, todo empieza aquí. Ahora, yo estoy de acuerdo que la mujer tiene que es igual al hombre. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Ya no saben qué decir, ¿verdad? La Biblia dice que sí. Delante de Dios, ¿el hombre y la mujer son iguales? ¿Quién vale más? ¿Quién tiene mayor valor? ¿El hombre o la mujer? ¿La mujer o el hombre? Iguales en valor, son iguales delante de Dios. ¿Sí? Sin embargo, por la cultura y todo, efectivamente ha habido muchísimo tiempo y eso no es debido a la Biblia. Eso no es debido a Dios, eso es debido al pecado que el hombre ha rebajado a la mujer y han habido épocas muy largas en la historia en donde la mujer es algo así como un 0 a la izquierda. Eso es cierto y sigue siendo. Y no se pasan, y nosotros estamos rodeados de una cultura machista, y no me estoy refiriendo necesariamente a la cultura occidental, pero todas esas familias que vienen del mundo islámico, que en una casa puede tener 3 o 4 mujeres y les puede dar una golpiza con los puños cerrados a la hija, a la esposa y a la otra, y nadie puede decir nada, y dejarlos inconscientes a una mujer a patadas, ¿sí? ¿Y ahí el feminismo qué? ¿Y ahí los derechos de la mujer qué? ¿Ahí por qué no se entra nada? Bueno, por esto. Porque no tiene el propósito de proteger ni a la mujer, ni a los niños. No existe ese propósito. El propósito esencial del feminismo, como nosotros lo vemos ahorita, es sacar a la mujer de la casa, ¿sí? Porque dejas a los niños expuestos, ponla a trabajar, número 2, ¿sí? ¿Para qué? Para que genere impuestos. Hay mayor riqueza, a los niños alguien los tiene que atender, y si no es la tía, la prima, acá, pongamos una guardería, y desde ahí empezamos a trabajar un sistema escolar. Una responsabilidad que en esencia tienen los padres, pero de eso vamos a hablar muchos temas, ¿Cómo ven? ¿Les interesa? Entonces, esa es la trascendencia, mis amados, de la familia, de la educación, de esta tarea, ¿no? Tan importante en casa, que no puede dejarse a merced del azar o ni de la arbitrariedad de nadie. Es una obligación muy grave, empezando de los padres, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vengan por favor a Génesis capítulo 12, y vamos ya a entrar un poquito más con algunas cositas. Tenemos el tiempo, pero vamos a ver la primera mención que se hace de la familia como un grupo, ¿verdad? O como un clan, ¿sí? Bajo la bendición de Dios. Porque antes de... esto es lo que vamos a ver como primera mención. Esta es una ley que se llama ley de primera mención. Porque
en primer lugar, cuando se empieza a mencionar a la familia, son descendientes. ¿Ok? Nada más los que van, los hijos, los descendientes, los que se van teniendo. Pero aquí ya está considerada como el grupo, ¿sí? Que como vimos ahorita, están emparentados por el matrimonio, por el nacimiento, por la adopción. Aquí incluye todo esto. Y está en Génesis 12. Y miren qué importante. Vean por qué qué bendición es esto. Y de aquí, esta es nuestra base. Bendeciré a los que te bendigan. Es una promesa que Dios le está haciendo a Abraham, ¿se acuerdan? Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Ahora, póngame atención en esto, porque esto es de suma importancia y esto no tiene nada que ver con hacernos intocables. No tiene nada que ver con, no me digas nada porque el Señor te va a maldecir. No, a mí me tienes que hacer porque soy un hijo del Altísimo. Y si yo decreto contra ti, no tiene nada que ver con ninguna de esas tonterías, ¿eh? No es eso lo que la Biblia está diciendo. Dios lo que está haciendo, le está dando la seguridad a Abraham, que aunque por ser obediente a Abraham, a la promesa de Dios y a la instrucción de Dios, él, cuando llega al lugar en donde Dios le estará enviando, ¿sí?, va a encontrar en su medio cosas muy hostiles. Se va a enfrentar a un medio muy hostil y le está dando la seguridad de que Dios siempre lo va a respaldar, ¿sí?, tanto de una manera defensiva, también como de una manera ofensiva, para que él pudiera estar tranquilo en el lugar en donde Dios lo quiere tener. Y mis amados, nosotros tenemos que tener esa certeza como familia, ¿sí?, que cuando nosotros estamos dando pasos de acuerdo a la palabra de Dios y siguiendo, ahora sí que el manual del fabricante, siendo obedientes a la palabra de Dios, no vamos a ser librados de momentos difíciles, ¿sí? Sí vamos a ser librados de la ruina, pero no de circunstancias difíciles. Vamos a tener la certeza de que en los momentos difíciles el Señor va a estar con nosotros y nadie nos va a separar del amor de Cristo. Ni hambre, ni peligro, ni espada, ni desnudez, ni guerra, ni Ucrania, ni COVID, ni devaluaciones, ni inflación, ni nada de eso. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y en medio de todo eso nos dice la palabra que somos más que vencedores. Amén. Entonces, fíjese, dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. También se traduce como naciones de la tierra. Pero una palabra textual es familias de la tierra. Y aquí son todos los clanes de la tierra, ¿sí? Vean cómo la familia entonces está ligada a la promesa que deriva de la obediencia a Cristo. Porque aquí esa promesa que está haciendo, escuchen bien, es una promesa del Mesías. Esta es una promesa mesiánica, hermanos, ¿sí?, en donde Cristo está incluido. Es como funciona en la dimensión que Dios diseñó. Esta es la promesa que coronaba a todas las demás promesas, porque le prometió tierra, les prometió cosas, pero le está dando una promesa impresionante en donde dice, es que no es esa parte en lo material. O sea, te voy a bendecir en lo material, pero yo voy a estar contigo siempre. Y a través de ti, todas las familias van a ser una bendición. No porque tú seas alguien impresionante, Abraham. Eres mi amigo, me has creído. Y por cuanto me has creído, te he justificado, ¿sí? Pero te he dado una promesa que ningún otro, de ti vendrá el Redentor, ¿sí? Y esto corona, repito, a todas las demás promesas, precisamente porque apunta hacia el Mesías. Entonces es por eso, anoten por ahí 2 Corintios 1:20, por favor. Haciendo que le daba un traguito a mi café, que me quedó buenísimo. En 2 Corintios 1:20, por eso Pablo dice lo siguiente. Escuchen bien, fíjense. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí. Dice, en Cristo. Todas las promesas. ¿Cuántas promesas?
Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Reina Valera dice, en Él son sí y en Él amén. En otras palabras, es Dios diciendo, yo prometí eso en Cristo, sí, amén, así es. Así va a ser. No tienen por qué dudarlo. Entonces noten, fíjense, número 1, que Jesucristo es la gran bendición de la familia, mis amados. Es la mayor bendición que jamás el mundo podría haber pensado disfrutar. Empezando en la familia. Qué impresionante, ¿no? Empezando en la familia. Cuando Dios creó todas las cosas, Él no estaba pensando en individuos desconectados. Tenía en mente la familia. Sí, eso es lo número 1. Que nuestro Señor Jesucristo es la gran bendición de la familia. Pero número 2, escuchen bien, que es una bendición para la familia. ¿Por qué? Porque por Él entra la salvación a la casa. Por Cristo entra la salvación a la casa, y salvación en todos los sentidos, ¿sí? En Lucas capítulo 19, versículos 9 y 10 se lee de la siguiente manera. Acuérdense, esto se los anticipo, esto se lo está diciendo a Zaqueo, ¿sí? Zaqueo el saqueador. Acuérdense que era un publicano, como dice el canto, Zaqueo era un chaparrito que vivía en Jericó. ¿Cuántos se acuerdan de ese? ¿No? ¿Es que no tuvieron infancia cristiana ustedes? ¿Sí? Y que se subió a un árbol llamado sicómoro, y que Jesús le dijo, Mateo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Y el Señor lo vio a Mateo, a Zaqueo, y dice, hoy ha venido, y después, miren, Zaqueo lo vio, hubo un intercambio por ahí, ahorita no vamos a entrar por ahí, pero hubo un intercambio en donde Zaqueo estuvo muy impresionado por el Señor, y el Señor le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Casa también se traduce como familia. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que también es hijo de Abraham. O sea, se lo está diciendo eso, pero se los está diciendo a mucha gente que estaba ahí que decía, pero ¿cómo es posible esto? Y cabe aclarar lo siguiente, que el Señor no está hablando de una cuestión racial cuando dice porque Él es hijo de Abraham. ¿Sí? Él está hablando en cuanto a la fe, porque los judíos consideraban que tenían derecho, o muchos de ellos consideran que tienen derecho a las bendiciones, incluso a la salvación, por el solo hecho de ser judíos, por el solo hecho de ser descendientes, hijos de Abraham, en un sentido natural, ¿sí? Y que por eso es un pueblo especial y más espiritual, y por eso luego muchos tienen la idea de que se trata de ser judío, y casi que para muchos cristianos el ir a visitar Jerusalén es como para muchos católicos ir a Roma. Porque hay algo especial, hay algo porque por aquí caminó el Señor y se siente la atmósfera. ¿Quiere sentir la atmósfera de desierto? Váyase al desierto. Pero es como cualquier otro lugar. El Señor no está hablando en ese sentido. Para ellos, para los judíos, el hecho de estar entroncados, déjenme decirlo así, físicamente con Abraham, para ellos les daba el derecho de las bendiciones del pacto. Bueno, sí hay bendiciones para ellos en cuanto a lo terrenal, pero ese es todo otro asunto, ¿sí? Pero aquí no tiene nada que ver de esto. Aquí de lo que está vinculado no es una descendencia genéticamente hablando. Aquí estamos hablando de una descendencia, hijos de Abraham, que están vinculados con él por la misma fe que se ha tenido, ¿sí? Porque por esa fe Abraham fue justificado. Y por la misma fe, entonces, también es justificado toda su descendencia. Estos son los verdaderos hijos de Abraham. Y Pablo habla mucho acerca de eso en la carta a los Romanos. Versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido y buscar a lo que se había perdido. Entonces el Señor esperó, ¿sí?, a que Zaqueo, el saqueador,
¿verdad?, concluyera con su testimonio de arrepentimiento, es decir, vio al Señor y hubo un cambio evidente en su manera de pensar y él lo dejó, ¿sí?, para después hablarle a él directamente. Y escuchen bien, algo tan, o sea, ese arrepentimiento se notó que es: Señor, yo me alineo a tu palabra, al que yo le robé, le voy a restituir. Es decir, yo dañé, yo voy a restituir. Eso es un principio fundamental que muchas veces se nos olvida cuando se pide perdón, la parte de la restitución. Sí, yo te dañé, pero ¿cómo te restituyo? ¿Sí? Entonces, ese es todo otro tema, no voy a entrar por ahí, pero eso estaba manifestando que Zaqueo estaba en línea con la palabra de Dios. ¿Están aquí? Que se alineó muy lejos del ejemplo que nosotros vimos, por ejemplo, en la caída con Adán, ¿sí? De manera natural, pues Adán no buscó a Dios para confesarle su fracaso y para buscar restaurar esa relación que él rompió a causa de su desobediencia, y cómo le permitió al pecado entrar. No fue corriendo a Dios y decirle: Señor, ¿qué hice? Perdóname, por favor. No, fue esconderse de Dios. ¿Verdad que sí? Eso lo vemos ahí en Génesis 3:8. Ahora, el mismo Señor Jesucristo describe esa actitud del ser humano, allá en Juan 3:19 y 20, se los voy a leer, ustedes nada más anoten, Juan 3:19 y 20, pero dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Sí? Entonces vámonos para el final. La familia, mis amados, no está fundada en el mero instinto o en el mero sentimiento. ¿Ok? Está pensada por Dios, está formada por Dios, y escuchen bien, Cristo Jesús es el eje. Es lo que lo sostiene de manera vertical y lo que lo sostiene de manera horizontal. ¿Sí? En nuestro caso, y como dijo el Señor, ¿verdad?, que Él vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, el individuo, ¿sí?, viene la salvación, entra a casa, ¿verdad? Igual que todos, si llega la salvación, si creen. Es decir, siempre ha sido así: el que cree es salvo, el que no, aunque sea mi hijo, aunque sea mi hija, que la ame tanto, ¿sí? Pero necesita arrepentirse, y arrepentimiento y fe van de la mano. No es una cosa acá y otra cosa allá. En ese es el sentido. Vamos a hablar mucho más acerca de esto, ¿sí? Pero la familia no se debe, repito, a instintos, a sentimientos. Tiene valores que son dados por Dios y tiene propósitos, ¿verdad? Es decir, está cableada. Ustedes conocen de mí este término, pero está cableada, está formada de tal manera para cumplir el propósito de Dios, ¿verdad?, cuando la instituyó. Y eso nosotros lo vemos muy claro ahí en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Ahorita se los voy a leer en la nueva versión internacional. Y nada de esto que Dios estableció, escuchen bien, varía con el tiempo. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Aunque hayan cambios históricos que pueda experimentar la institución familiar, ¿sí?, como se conoce socialmente, para Dios la familia sigue siendo como Él la instituyó. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, y ya estoy terminando con esto. Esto lo voy a dejar, lo voy a leer, hago un comentario final y lo vamos a dejar para desde ahí seguir a los siguientes temas. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Entonces fíjense bien, ahora viene, después de esto, este es el principio: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿sí? Aquí va a venir la consecuencia de esto. Es decir,
Si no se tiene esto, no se tendría la posibilidad de llevar a cabo el propósito de Dios, lo encomendado por Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Fíjense bien, esto cuando dice dominen no es destruyan. Este dominen es gobiernenlo, administrenlo. Y yo quiero que ustedes vean que la instrucción se las dio a los dos y que ese dominio no dijo sométanse, dominen, ¿sí?, a los demás seres humanos. ¿Verdad que no habla de eso? No le dijo, hombre, domina a la mujer, y mujer no le dijo, mujer, domina al hombre. ¿Verdad que no dijo eso? El dominio, la instrucción fue para los dos. Vamos a hablar mucho acerca de eso, ¿sí?, para que pudieran gobernar en ese plan. Y ese es el contexto de la familia. De ahí viene, sean fructíferos y multiplíquense. Prosperen, yo los voy a prosperar en todo lo que hacen, en todos los descendientes que van a tener en la familia que yo he formado, empezando con ustedes. ¿Estamos aquí? Lo vamos a dejar aquí para, repito, retomar esto la semana que sigue. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien si nos ponemos de pie y oramos y le damos gracias a Dios? ¿Aprendimos algo el día de hoy, mis amados? ¿Sí? Pues esto fue una introducción, ¿sí? Y pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, ¿verdad?, de llegar y de ver, pues, temas tan importantes en donde Él nos quiere bendecir, con los cuales Él nos quiere ayudar para alinear cosas que quizá, formas de pensar que nosotros tenemos, pues que no le glorifican exactamente. Amén. Vamos a darle gracias. Levante sus manos, denle gracias al Señor ahí y le decimos: Dios, muchas gracias por este tiempo que tú has preparado para nosotros el día de hoy, en donde nos hemos podido reunir. Te adoramos con nuestro corazón y con cánticos, y te exaltamos a ti porque tú eres Dios y tú lo mereces, Señor. Y mereces mucho más. Y estamos aprendiendo, Señor, a irnos pareciendo cada vez más a ti, de tal manera, Señor, que nuestros pensamientos se vayan alineando a ti, y cosas tan esenciales como es la familia, como es lo que tú pensaste, como son los planes, los propósitos que tú tienes, el deseo tuyo para la familia. Queremos aprender eso, Señor, con todo nuestro corazón, para llevarlo a la práctica, para corregir las cosas que tengamos que corregir, que tú nos des la sabiduría para eso. Necesitamos sabiduría para corregir cosas que hemos hecho de una manera deficiente, pero también para fortalecer aquellas cosas que por tu gracia hemos hecho bien, y porque eres muy bueno, y si hemos hecho algo bien, no es otra cosa más que tu bondad, Señor, y lo reconocemos y te damos muchas gracias por ello. Te bendecimos, Señor, y yo te doy tantas gracias por cada uno de mis hermanos, por el lugar que tengan en la familia, si son padres, madres, hijos, suegros, abuelos, lo que sean, o si son todas esas cosas a la vez, Señor. Te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas, Señor. Los bendecimos, Señor, y rogamos tu favor sobre ellos y tu gracia, Señor, capacitándolos y guiándolos. El poder de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo convicciones y firmeza en determinaciones y en decisiones que a partir de hoy van a tener que ir tomando
para corregir en donde se tengan que corregir cosas y para fortalecer en donde se tengan que fortalecer. Todo esto lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de la bendición y el propósito de glorificar en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.